Buenas noches. Estoy aquí para contarles otra de mis aventuras, pero antes de comenzar, no olvides darle al botón de suscribirte para no perderte ninguna de mis historias. Me gustaría saber de dónde son, y a qué hora me escuchan. Comenzamos. Hoy voy a contaros la historia de Ebelka. Ebelka nació en la penumbra de un taller olvidado, tallada en madera vieja y delicada por manos temblorosas de una artesana que había perdido a su hija en un invierno cruel. Mezcló lágrimas con barniz, cosió cabellos en su cabeza de porcelana y vistió a la muñeca con retazos de la ropa de la niña muerta, susurrando palabras que nadie escucharía jamás, pero que impregnaron la porcelana con algo oscuro y eterno. Desde el primer instante, la muñeca no fue un juguete, sino un vigilante silencioso. Se sentó en una mecedora que parecía respirar por sí misma, y aunque el aire estaba quieto, la silla oscilaba apenas, anticipando presencias que más tarde sentirían la fuerza de su mirada. Cualquiera que posara sus ojos en Ebelka notaba algo imposible, su cabeza giraba lentamente para fijarse en ellos, como si comprendiera cada pensamiento y cada secreto, y sus ojos vidriosos emitían un juicio silencioso que dejaba un peso en el pecho, un frío que nunca desaparecía. La primera familia que la recibió sufrió sucesos inexplicables de inmediato. Platos que caían de las mesas, lámparas que se apagaban de golpe, perros que temblaban sin razón. Cada amanecer, Ebelka aparecía en otra posición, a veces abrazando sus pequeñas manos de porcelana, a veces sentada de lado, a veces con la cabeza inclinada hacia la puerta o la ventana, siempre girando hacia quien la mirara primero. El crujido de la mecedora llenaba la noche, y el aire en la casa parecía pesado, cargado de la presencia de algo que no descansaba. Los habitantes pronto comprendieron que ignorarla era inútil, cualquier intento de moverla, esconderla o desecharla solo prolongaba su influencia, y cada mañana la encontraban exactamente donde no debía estar, con la cabeza vuelta hacia ellos, observando, juzgando, esperando. Décadas después, la muñeca viajó de hogar en hogar. Cada nueva familia encontró su influencia creciendo. Una niña soñaba que Ebelka caminaba lentamente hacia su cama, inclinando la cabeza y extendiendo las manos de porcelana como si invitara al sueño a transformarse en pesadilla. Un hombre adulto sentía que los ojos de la muñeca lo seguían incluso al salir de la habitación, y que su sombra se deformaba sobre las paredes bajo la presión de la presencia de Ebelka. Una mujer notó que la muñeca podía aparecer en lugares imposibles, sobre mesas, ventanas abiertas, sillas, y siempre con la cabeza girada hacia quien la miraba, causando accidentes sutiles pero precisos, fragmentos de vidrios, tropiezos, quemaduras menores, objetos que se caían sin razón, y sucesos cada vez más intensos que llenaban a la familia de paranoia y temor. Generación tras generación, Ebelka se convirtió en un testigo omnipresente. No necesitaba moverse para provocar el terror, la simple certeza de su mirada causaba accidentes, enfermedades repentinas, insomnio y pesadillas. Cada mañana amanecía en una posición distinta, siempre enfrentando a quien la observaba, y cada noche el crujido de la mecedora parecía medir el miedo acumulado. La casa se impregnaba de humedad y de un olor a madera antigua, las paredes temblaban suavemente, y la luz de las velas proyectaba sombras que no pertenecían a los vivos. Los objetos de la casa parecían reaccionar ante su presencia, sillas se tambaleaban, espejos reflejaban figuras distorsionadas, y cualquier intento de ignorarla era inútil. Los historiadores que intentaron rastrear la muñeca encontraron fragmentos de cartas, diarios y fotografías que mostraban cómo Ebelka siempre regresaba. Personas que la habían arrojado al fuego despertaban con su cabeza girada hacia ellos sobre la mecedora, intacta. La artesana desapareció sin dejar rastro, pero la muñeca continuó, transmitiendo su influencia de manera silenciosa, inexorable, como un reloj que medía emociones humanas en lugar de tiempo. Los accidentes aumentaban en intensidad y frecuencia, caídas más peligrosas, vidrios que se rompían en el momento exacto, animales que sufrían heridas inexplicables, muebles que cedían bajo el peso de lo imposible. Cada generación sumaba su miedo al poder de Ebelka,
y cada noche la mecedora crujía más fuerte, como si la muñeca respirara con la tensión de siglos. A lo largo del tiempo, los descendientes comprendieron que Evelka no solo estaba maldita, sino que su maldición se alimentaba del miedo. Cada amanecer era un ritual silencioso. Abrir los ojos, mirar la mecedora y encontrarla en otra posición, con la cabeza girada hacia ellos, juzgando, observando, esperando. Algunos intentaron documentar los sucesos, dejando grabadoras o cámaras frente a la mecedora. Captaban crujidos, movimientos imperceptibles y, a veces, susurros apenas audibles. Ninguna prueba sirvió para detenerla, y los investigadores, como los miembros de la familia, terminaban cayendo en accidentes, desapareciendo o enfermando sin explicación. Con el tiempo, Evelka adquirió una especie de conciencia. Su influencia no se limitaba a quienes compartían el hogar, visitantes, amigos, transeúntes, incluso desconocidos cercanos podían sentir su presión. Las casas se impregnaban de la misma densidad de miedo, y los accidentes ocurrían incluso fuera de la presencia directa de la muñeca, como si su sombra mental se extendiera más allá de la madera y la porcelana. Cada generación encontraba la muñeca más activa, más sutil en su capacidad de manipular la realidad, más precisa en la manera de provocar el terror. Objetos que caían a centímetros de la víctima, pisos que cedían, puertas que se cerraban violentamente, espejos que reflejaban figuras imposibles, y siempre, siempre, su cabeza girada hacia quien la miraba. En el presente, la última familia que encontró a Evelka intentó resistirla. Bloquearon habitaciones, dejaron la mecedora vacía, intentaron ignorarla, incluso la trasladaron a un sótano oscuro. Pero cada amanecer la encontraron en posiciones imposibles. De pie frente a la ventana, inclinada sobre la barandilla de la escalera, con los ojos fijos en ellos desde ángulos que desafiaban la lógica. La tensión psicológica alcanzó niveles extremos, los habitantes sufrían insomnio, pesadillas, parálisis momentánea, sensaciones de manos invisibles sobre sus cuerpos, y accidentes cada vez más graves que solo podían atribuirse a la muñeca. La casa se convirtió en un lugar de sombras permanentes, crujidos interminables y un miedo constante que impregnaba la madera y el aire. Finalmente, el último miembro de la familia comprendió la magnitud de la maldición. Evelka no buscaba destruir solo a una persona, sino alimentar un ciclo perpetuo de terror. Cada amanecer, cada giro de su cabeza, cada crujido de la mecedora era un recordatorio de que no había escape, que la muñeca sobreviviría a todos, que la maldición era eterna. Nadie podía destruirla, cada intento resultaba en accidentes que reforzaban su poder. La última noche, la mecedora se meció sola en medio del silencio, y Evelka, con la cabeza girada hacia los ojos del heredero más reciente, permaneció quieta, perfecta, implacable, mientras el miedo lo consumía lentamente, convirtiéndolo en otro eco más dentro de la maldición que nunca terminaría. Cuando el amanecer rompió la oscuridad, la casa estaba vacía. No quedaba rastro de los últimos ocupantes, y solo la mecedora y Evelka permanecían, intactas, esperando silenciosamente al siguiente que se atreviera a mirar, con la cabeza girada hacia quien entrara, perpetuando su ciclo de terror interminable, como si la historia comenzara de nuevo con cada nuevo día, y así seguiría por siempre. Cada generación que heredaba a Evelka encontraba nuevas formas de ser aterrorizada. Los descendientes más recientes no solo sentían la presencia física de la muñeca, sino que percibían un influjo que parecía alterar la realidad misma. Los muebles se movían ligeramente antes de que alguien los tocara, puertas que se cerraban suavemente por la mañana, como si la muñeca se anticipara al despertar de sus víctimas. Cada amanecer la encontraban en otra posición, recostada sobre el brazo de la mecedora, de pie junto a la ventana, inclinada sobre un escritorio, siempre con la cabeza girada hacia el primer ojo que se cruzara con ella. Era un ritual silencioso que repetía su maldición, un patrón eterno que nadie podía romper. Los efectos de Evelka se intensificaban con el tiempo.
Niños que dormían cerca de la mecedora despertaban con escalofríos, y sus sueños estaban llenos de imágenes borrosas de la muñeca caminando lentamente por la casa. Adultos comenzaban a sentir su presencia incluso fuera del hogar, era como si un hilo invisible los atara al objeto, y cualquier intento de ignorarla solo aumentaba su ansiedad y paranoia. Los accidentes se volvían cada vez más elaborados, libros que caían en el momento preciso, candelabros que se desprendían de las paredes y lámparas que se apagaban justo cuando alguien levantaba la vista, provocando caídas o cortes leves. Nada parecía al azar, y el peso de la inevitabilidad se convertía en una constante insoportable. Las casas que albergaban a Evelka adquirían un aire opresivo. Las paredes crujían con un ritmo extraño, como si respiraran, y el olor a madera vieja y humedad se mezclaba con un perfume indefinible que emanaba de la muñeca, un aroma dulce y podrido al mismo tiempo. Las luces parpadeaban sin explicación, y los espejos reflejaban figuras que no pertenecían a la realidad. La mecedora se movía sola en plena noche, y el crujido se convertía en un latido que acompañaba los sueños de quienes la habitaban, un recordatorio constante de que Evelka siempre estaba observando. Con el paso de los años, la muñeca pasó por manos de familias de diferentes lugares y culturas. Cada hogar tenía su propio relato de horror. En una casa de campo, un joven cayó por las escaleras al levantar la vista y encontrar a Evelka apoyada en el barandal, inclinando la cabeza y observándolo con ojos de porcelana. En otra, una mujer sufrió un accidente con un cuchillo mientras preparaba la cena. Al mirar a la mecedora, la muñeca estaba sentada con las manos juntas, observándola con la cabeza girada exactamente hacia ella. Cada generación aprendía, a veces demasiado tarde, que no existía escape, que ignorarla o huir solo prolongaba la maldición y multiplicaba los peligros. Algunos intentaron registrar los fenómenos. Cámaras dejaron constancia de movimientos sutiles, sombras que cambiaban de lugar, y un crujido constante que no correspondía con ningún mecanismo conocido. Grabaciones de audio captaban susurros apenas audibles, como si la muñeca recitara nombres desconocidos, antiguos, que resonaban en la mente de los oyentes. Ninguna prueba sirvió para detenerla, cada intento de destruir a Evelka solo parecía reforzar su presencia, como si la violencia alimentara su fuerza y su capacidad de manipular la realidad a su alrededor. A lo largo de los siglos, Evelka se convirtió en una entidad casi consciente. No solo seguía los movimientos de sus víctimas, sino que anticipaba sus decisiones. La cabeza girada no era un gesto aleatorio, era un aviso, un recordatorio de que cada acción, cada pensamiento, era observado y calculado. Los accidentes y presagios se volvieron más sofisticados, caídas, resbalones, objetos que caían sobre la víctima, puertas que se cerraban de golpe, muebles que se rompían al contacto, incendios repentinos. Todo sucedía en sincronía con la mirada fija de Evelka, como si la muñeca mediera el miedo y la tensión, aumentando su influencia según la intensidad de la víctima. Los últimos herederos comprendieron que Evelka no tenía límite. Podía aparecer en cualquier lugar dentro del hogar, y a veces incluso fuera de él, dejando rastros de terror en los alrededores. Los vecinos notaban anomalías, animales que se escondían, objetos que caían sin razón, sombras extrañas que se movían en las ventanas. Cada amanecer era un ritual que comenzaba de nuevo, y quienes vivían con Evelka sentían que la muñeca extendía su dominio, atrapando a todos los que tenían contacto con ella en un ciclo interminable de miedo y desesperación. El último heredero que quedó en la casa intentó resistirla con todas sus fuerzas. Selló habitaciones, bloqueó ventanas, intentó ignorarla, pero cada amanecer la encontraba en otra posición imposible. Recostada sobre la barandilla de la escalera, de pie junto a la ventana, inclinada sobre la mesa, con la cabeza girada hacia sus ojos. Los crujidos de la mecedora eran cada vez más fuertes, y la tensión psicológica lo consumía. Insomnio, parálisis momentánea, alucinaciones visuales y auditivas se intensificaban.
cada accidente menor que sufría se sentía como un recordatorio de que Belka estaba midiendo y aumentando su poder sobre él. La presencia de la muñeca se volvió tangible, pesada, y el aire dentro de la casa parecía comprimido por la fuerza invisible de su voluntad. Finalmente, una noche de tormenta, la mecedora comenzó a mecerse con violencia. Las luces parpadearon, las paredes crujieron, y Evelka, con su cabeza girada hacia el último heredero, permaneció inmóvil pero cargada de una tensión insoportable. La oscuridad se llenó de susurros que parecían provenir de siglos de víctimas atrapadas en su influencia. El heredero comprendió que no había manera de escapar. Evelka no era solo una muñeca, era un ciclo perpetuo de miedo, y cualquiera que cruzara su mirada estaba destinado a un destino marcado por la maldición. Cuando el amanecer rompió la noche, la casa estaba vacía. La mecedora permanecía quieta, pero el crujido que acompañaba la presencia de Evelka se podía escuchar en la madera envejecida, como un latido que atravesaba generaciones. La muñeca estaba en otra posición, con la cabeza girada hacia la puerta, esperando al próximo que entrara, perpetuando su ciclo de terror interminable. Nadie podía destruirla, nadie podía escapar, la maldición de Evelka continuaría eternamente, una presencia inmortal que se alimentaba del miedo, de la desesperación, y de la mirada de aquellos que osaban desafiarla. Con el paso de los años, Evelka se convirtió en una presencia imposible de ignorar. Cada casa que la albergaba adquiría un aire diferente, pero igualmente opresivo. En una granja aislada, la primera familia notó que el crujido de la mecedora resonaba incluso cuando la muñeca no estaba a la vista. Cada mañana la encontraban en una posición distinta, de pie sobre la mesa, inclinada sobre la cuna de los niños, recostada contra la puerta del sótano, con la cabeza girada hacia quien entrara. Los animales de la casa comenzaron a enfermar o desaparecer, y los miembros de la familia desarrollaron insomnio crónico, temblores y un miedo inexplicable que se concentraba en la habitación donde la muñeca reposaba. Cada accidente, cada tropiezo, cada objeto que caía parecía sincronizado con su presencia, y la paranoia se volvió parte de la rutina diaria. En otra época, un comerciante que había comprado Evelka la guardó en una mansión en la ciudad. Allí, la muñeca comenzó a interactuar con la realidad de formas más sofisticadas, espejos que mostraban movimientos que no existían, sombras que se desdoblaban en la pared, y un constante crujido que se sincronizaba con los pasos de quienes se acercaban a ella. Alguien que la mirara demasiado tiempo experimentaba mareos, náuseas y un dolor opresivo en el pecho. Con el tiempo, objetos comenzaron a moverse sin intervención humana, puertas se cerraban de golpe, y las lámparas se apagaban en el momento exacto en que alguien levantaba la vista. Cada accidente parecía diseñado para recordarle a los habitantes que Evelka estaba viva, que los observaba y que los controlaba. Con cada generación, la muñeca parecía evolucionar. No solo se movía y cambiaba de posición, sino que su influencia se expandía más allá del hogar. Vecinos, amigos e incluso transeúntes sentían su presencia. Algunos escuchaban crujidos en casas vacías, otros veían figuras en la penumbra que imitaban la postura de Evelka, y todos sentían un peso invisible en el pecho, una tensión que aumentaba con la proximidad de la muñeca. Las víctimas más sensibles desarrollaban fobias profundas y recuerdos de sueños donde Evelka caminaba lentamente hacia ellos, extendiendo las manos de porcelana, girando la cabeza de manera imposible, siempre enfocándose en sus ojos. Los intentos de destruirla eran inútiles. Se intentó quemarla, enterrarla, incluso romperla en pedazos, cada intento terminaba con la muñeca reapareciendo intacta sobre la mecedora, como si el tiempo y el espacio no tuvieran poder sobre ella. Cada fracaso fortalecía su influencia, accidentes más violentos, crujidos más intensos, y la sensación de ser observados incluso cuando la muñeca no estaba en la habitación. Las paredes de las casas adquirían grietas que reflejaban sombras que no pertenecían a los vivos, y la madera crujía de manera que parecía respirar. Los espejos reflejaban figuras fantasmales y a veces el rostro de la artesana que la creó, sonriendo con una expresión triste y malévola.
Décadas más tarde, un historiador que trataba de documentar a Evelka quedó atrapado en su maldición. Cada objeto que colocaba frente a la muñeca desaparecía o aparecía en otro lugar, y cada fotografía mostraba la cabeza girada hacia él, aunque estuviera de espaldas. Su salud se deterioró, y comenzó a experimentar fenómenos que desafiaban la lógica. Sus pasos eran seguidos por crujidos que no correspondían a ningún mecanismo, sus sombras se movían independientemente. Sentía la presión de manos invisibles sobre su cuerpo mientras dormía. Cada intento de escapar solo lo acercaba más a la muñeca, y comprendió que Evelka era una presencia eterna, alimentándose del miedo y la obsesión de quienes se cruzaban con ella. A medida que los siglos avanzaban, Evelka siguió apareciendo en hogares de lugares remotos y ciudades densamente pobladas. Las historias se repetían con ligeras variaciones, la muñeca cambiaba de posición cada amanecer, con la cabeza girada hacia quien la observaba primero, accidentes sutiles o graves ocurrían diariamente, la paranoia y el miedo se intensificaban, y la mecedora crujía como un latido, recordando a todos que la muñeca estaba viva y vigilante. En cada hogar, los descendientes desarrollaban patrones de comportamiento obsesivos, moviendo objetos para intentar confundir a la muñeca, cerrando puertas con llave, evitando mirar hacia ella, pero nada funcionaba. Evelka permanecía imperturbable, eternamente paciente, acumulando el miedo de cada generación. Con el último heredero, la historia alcanzó un clímax. Cada noche la mecedora se mecía sola, las sombras llenaban la casa y los crujidos resonaban como un eco de siglos de sufrimiento. La muñeca aparecía en posiciones imposibles, sobre la barandilla de la escalera, recostada sobre el respaldo del sofá, de pie junto a la ventana. Su cabeza girada hacia los ojos del heredero parecía medir su miedo, intensificando cada latido de su corazón, cada pensamiento de terror. Insomnio, mareos, parálisis momentánea, accidentes graves, todo aumentaba en intensidad, y el joven comprendió que no había escape. La maldición era infinita, y Evelka no solo era una muñeca, era un ciclo perpetuo de miedo, un juez silencioso que mediría la vida y la desesperación de todos los que se cruzaran con ella. Cuando el amanecer llegó, la casa estaba vacía, como siempre. La mecedora permanecía en silencio, pero Evelka ya estaba en otra posición, con la cabeza girada hacia la puerta, esperando al siguiente que entrara. Nadie podía destruirla, nadie podía escapar, la muñeca de la mecedora continuaría su ciclo eterno de terror, alimentándose de la paranoia y el miedo, extendiendo su influencia a todas las vidas que tocara. Cada amanecer reiniciaba la historia, cada crujido de la mecedora recordaba que la maldición era interminable, y Evelka permanecía perfecta, inmortal, implacable, observando y esperando para continuar su legado de horror por generaciones infinitas. Con el paso de los siglos, la maldición de Evelka alcanzó un ápice de perfección. Cada generación que la habitaba quedaba atrapada en un ciclo de vigilancia y terror que nadie podía romper. El último heredero comprendió finalmente la magnitud de lo que poseía, cada crujido de la mecedora, cada movimiento mínimo de la muñeca, cada giro de su cabeza hacia sus ojos, medía su miedo, lo amplificaba, lo convertía en una fuerza tangible que llenaba la casa con un peso insoportable. Cada amanecer revelaba a Evelka en una posición imposible, como si desafiara las leyes del espacio y el tiempo, y cada noche los crujidos de la mecedora resonaban como un latido que atravesaba los huesos, recordando que la muñeca no descansaba, que nunca descansaría. El joven intentó escapar, abandonar la casa, arrojar a Evelka al fuego, enterrarla en lo más profundo de la tierra, pero todo fue en vano. Cada intento solo fortalecía la maldición. La muñeca reaparecía intacta en la mecedora, con la cabeza girada hacia él, y la casa parecía mutar bajo su influencia, las sombras se alargaban, los objetos se deformaban, los espejos mostraban reflejos de otras generaciones, de otros que habían caído antes que él, todos observados por los ojos vidriosos de Evelka. La realidad se volvió flexible y amenazante, cada paso, cada respiración, cada pensamiento eran percibidos por la muñeca, amplificados y convertidos en sucesos imposibles de controlar.
Esa última noche, la mecedora comenzó a moverse por sí sola con violencia inusitada. El crujido llenaba cada habitación, cada pasillo, cada rincón de la casa. Las paredes vibraban, el aire se espesaba, y los objetos levitaban momentáneamente antes de caer en sincronía con los movimientos de Belka. La muñeca permanecía quieta, pero su presencia lo abrumaba, la cabeza girada hacia él parecía perforar su mente, susurrando un silencio imposible, un mensaje que no podía entender pero que sentía en lo más profundo de su ser, no habría escape. Cada accidente, cada presagio, cada miedo acumulado de siglos convergía en ese instante. Al amanecer, cuando la luz entró por las ventanas, la casa estaba vacía. No quedaba rastro del último heredero, su existencia se había disuelto en el ciclo de Ebelka, su miedo atrapado para siempre entre los crujidos de la mecedora y la porcelana de la muñeca. La mecedora permanecía en silencio, pero Ebelka ya estaba en otra posición, de pie junto a la ventana, recostada sobre la barandilla, inclinada sobre el respaldo del sofá, siempre con la cabeza girada hacia donde el próximo observador entraría. La maldición no tenía fin, porque Ebelka no solo era un objeto maldito, era un espíritu perpetuo de terror, una presencia que absorbía miedo, obsesión y desesperación, y los transformaba en un ciclo eterno que se reproduciría cada día, cada siglo, cada generación. ¿Quién osara entrar en la casa? ¿Quién siquiera mirara hacia la mecedora? Sentiría inmediatamente el peso de la muñeca, el frío de su presencia, la imposibilidad de escapar. Ebelka permanecía perfecta, inmóvil pero viva, eterna en su vigilancia, perpetuando su legado de horror. La maldición continuaba, implacable, un ciclo infinito de miedo y desesperación, una prueba de que algunos objetos no pueden ser destruidos, que algunas presencias no pueden ser ignoradas, y que el terror verdadero no termina nunca. Ebelka guardaba, silenciosa, en la mecedora, girando su cabeza hacia los ojos de quien se atreviera a mirarla, esperando el próximo ciclo de horror, perpetuando su dominio sobre generaciones interminables, hasta el fin de los tiempos. Gracias por acompañarme hasta el final. Si quieres seguir escuchándome, suscríbete para no perderte ninguna de mis historias, y ya sabes, dime en comentarios si te ha gustado.